Paul, ya analizamos ampliamente la parte de geopolítica. Lo analizábamos con Roberto de la Madrid, que ya me están preguntando sus datos. Tiene en redes sociales una publicación muy interesante. Y hay otra arista. ¿Qué está pasando en los mercados? Y para platicar sobre este tema, tengo en la línea a mi querido amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi querido David, el gusto es mío. Muy buenas noches. Carlos, ¿cómo entender lo que pasó ayer, lo que pasó hoy y qué se espera en el futuro en los mercados con este conflicto? ¿Cómo no, David? Pues creo que lo que vimos ayer, después de la invasión de Rusia a Ucrania esta madrugada, inicialmente fue una reacción muy negativa de los mercados. ¿Por qué? Porque esperaban que esto pudiese haber terminado en sanciones que desde luego iban a ser muy graves para Rusia, pero también para la economía global. En particular se pensó que se podía haber llegado a imponer barreras a las exportaciones de energía de Rusia, tanto de petróleo como de gas natural, lo cual pues hubiese sido un golpe muy duro para Rusia, ya que estas exportaciones representan el 25% de su PIB, pero también para Europa, que depende en 40% de su gas natural viene de Rusia, el 30% del petróleo. Eso hubiese tenido un efecto negativo sobre la economía global. También se pensaba que se podía haber llegado al extremo de excluir a Rusia el sistema de pago SWIFT, lo cual hubiese podido incluso fragmentar al sistema orillado a Rusia, quizá de crear un sistema paralelo con China, lo cual hubiese afectado al dólar. Entonces, abrimos la mañana con caídas muy importantes en los mercados, con el precio del petróleo que llegó hasta $105, y después, cuando el presidente Biden anuncia una serie de medidas que desde luego van a causar daños en Rusia, pero no tan graves ni para Rusia ni para la economía global, porque lo que se limitó es a imponer sanciones a los bancos y a los oligarcas rusos cercanos al señor Putin. Ahí los mercados reaccionaron mejor y fue, digamos, un escenario de mucha volatilidad, porque después de caídas importantes terminaron con alzas. El S&P 500 acabó 1.5 arriba, el Nasdaq 3.3 arriba, e incluso en México también el IPC en 0.2% arriba. El propio precio del petróleo, que como decía había llegado a estar en $105 por barril, cerró en $99 por barril, ante la expectativa de que estas sanciones no van a llegar al terreno energético, y también ante el anuncio importante que hizo el presidente Biden de que si es necesario, pues van a liberar reservas estratégicas de petróleo, lo cual aminaría los efectos. Entonces, creo que los mercados hasta el momento asumen que vamos a ver el escenario, dentro de un escenario muy grave y peligroso y preocupante, vamos a ver una arista menos grave en términos de sanciones, y por eso tuvieron esta reacción. Ahora hay que estar pendientes, pues una situación desde luego con mucha incertidumbre que está cambiando muy rápidamente. En este sentido, Carlos, parecería que sin meterse en temas que hubieran afectado, por ejemplo, a Alemania con el gas, estaríamos viendo que fue suficiente, que el rublo cayó 9%, que las cotizaciones en la bolsa rusa se tuvieron que detener, que el primer impacto es suficiente, ¿no? Así es, David. Me parece que este impacto fue bastante fuerte para Rusia, y dentro de todo su tono beligerante, el presidente Putin hace unas horas dijo que no querían ser excluidos de la economía global. Dijo que habían tomado esta medida orillados por temas de riesgos, lo cual es una mentira, pero por lo menos lanzó señales de querer permanecer en la economía global, porque como bien dices, David, creo que estas medidas fueron suficientes y lanzaron señales. Porque además están bien decididas, o sea, como lo han dicho, están diseñadas a impedirle que coloque deuda, que coloque que coloque deuda de bonos y que la reestructure, y que pueda modernizar su sistema financiero. Yo creo que son medidas no de corto plazo, sino de largo plazo. Y decía, no recuerdo quién, decía, y le vamos a retrasar el progreso de Rusia con estas medidas.
Exactamente, yo creo que fueron medidas inteligentes en el sentido que se eligió, y coincido contigo, medidas que podían maximizar la afectación a Rusia, pero minimizando la afectación a los países occidentales, las dos que señalas claramente, y la otra es que pues se les va a excluir de temas tecnológicos. Entonces, si Rusia persigue esto, pues también se va a quedar rezagado en la carrera tecnológica, no se le van a vender semiconductores, por ejemplo, y otros temas tecnológicos. Entonces, creo que también en ese sentido fueron medidas pensadas de forma inteligente que no van a causar tantas afectaciones a la economía global. Desde luego pues, va a tener esto un impacto en precios energéticos y por lo tanto en inflación, pero menos en crecimiento, por lo que bien apuntas, David. Carlos, buenas noches. Polara, justo te iba a comentar ese tema. En el tema inflacionario, donde los precios de los energéticos, pues bueno, esperemos que ya no suban más de lo que se vio este día. ¿Qué impacto tendría para países como México, inclusive para el mismo Estados Unidos, teniendo los altos niveles de inflación y teniendo la próxima semana, o en unas semanas más bien, la segunda edición de política monetaria en nuestro país, donde se esperan igual 50 puntos base, y hasta dónde podría aguantar la economía mexicana todas estas alzas de tasas? Es excelente punto, Paul. Yo primero diría, en efecto, esto tiene efectos inflacionarios porque pues va a afectar los precios de los combustibles. El gobierno en México pues ha dicho que va a intentar prevenir que haya alzas, pero la verdad no hay el espacio fiscal para absorber esto. Claro. Pero bueno, y hoy festejaba Rocío Nale que la mezcla mexicana esté en $90, lo cual a mí me parece que es mucho desconocimiento, ¿no? Totalmente, David, es desconocimiento. Es cierto que hace muchos años, cuando subía el precio del petróleo, eso era positivo por la economía de México. Ya no. Tenemos una balanza comercial petrolera deficitaria. Esto es negativo para México porque importamos más petrolíficos. Entonces, como ambos señalan, David y Paul, para la economía esto tampoco es bueno. Entonces, yo creo que el Banco de México tiene una labor muy complicada, porque por un lado hay más presiones inflacionarias, pero por otro lado la economía va a estar más débil, y coincido, Paul, la economía ya va a empezar a resentir si hay más aumentos en tasas. Ya estamos en terreno bastante restrictivo, entonces yo creo que habría que pensar si es necesaria esa subida de 50 o ir con una más gradual por los efectos en la economía, y vuelvo a coincidir contigo, David, de dejarlo con todas sus letras. Esto no es positivo para la economía de México, esto no hay que celebrarlo. Sí, no, porque hoy lo festeja. Es $90 por barril. Si fuéramos un país altamente exportador, si tuviéramos una balanza, como tú bien lo dices, superavitaria, sería una notición, sería... Ya hasta se nos olvidaría la casa gris y todo lo demás. Pero es una muy mala noticia porque importamos, corrígeme si me equivoco, el 60% de los combustibles que usamos. Es correcto, David, así lo importamos. Entonces esto no hay de otra, lo vamos a pagar los mexicanos, ya sea con precio de gasolina más alto, y si deciden subsidiarlo, pues a través de las finanzas públicas. Entonces no hay nada que festejar, esto es negativo. No somos Arabia Saudita, como dices, ya somos un país que importa los combustibles, y en ese sentido es una mala noticia. Oye, ¿y qué esperas tú en la tendencia de los mercados en los próximos días? Ayer en televisión yo decía, pues no es momento de tomar decisiones de ningún tipo de inversiones en bolsa, de tipo de cambio. Hay que esperarse y esperarse quizá 15 días o más, ¿no? Yo coincido totalmente contigo, David. Yo creo que vamos a ver mucha volatilidad. El día de hoy fue un claro ejemplo, ¿no? Caídas de hasta 2% en un momento en la mañana, con cierres de 1.5 al final de la jornada, y creo que esta va a ser la temática, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan las sanciones, hasta dónde quiere llegar el señor Putin con esto, y yo creo que exactamente en un par de semanas vamos a tener mayor claridad. Esperemos que esto se resuelva pronto, de una forma más pacífica, y yo por lo tanto creo que en efecto no es momento de tomar decisiones. Sobre todo yo, a quienes nos oyen, David, yo coincidiría contigo, no es momento de vender posiciones en bolsa ni de comprar dólares, es decir, no es momento de tomar pérdidas, sino es momento de esperar y ver cómo se calman las aguas, ¿no? Porque hay dos posibilidades, y lo decía bien Roberto de la Madrid hace rato.
que es que nada más sea una demostración de fuerza para quedarse con Donetsk y Luhansk, que sea esto y que no sea una guerra larga, porque la OTAN hasta el momento no se ha metido. Lo dice el propio presidente de Ucrania. Pues nos dejaron medio solos, pues él quería guerra. Y podría ser que esto se acabe en cuestión de días. Así es, yo creo que coincido con lo que apuntas. Aquí hay dos alternativas. Una es que lo que esté buscando Rusia es que Ucrania no entre a la OTAN y quedarse con estas dos provincias, con lo cual se resuelve pronto. La otra más grave es que sí estén pensando en anexar a todo el país, y esto sería más grave. Me parece, por las señales que hemos visto de hoy, que es más probable el primer escenario, y lo cual sería bastante menos grave para los mercados, ¿no? Habrá que esperar, esperemos que sea esta la intención, ¿no? Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con mucho cariño. Otro de regreso, David. Gracias.